Estimados estudiantes, la Universidad Técnica del Norte les da la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión virtual de nuestra asignatura Ciudadanía y Buen Vivir. Sí, para empezar, por favor, consideren silenciar sus micrófonos y las preguntas, por favor, que deseen realizarlas en el foro de dudas e inquietudes, ¿sí? Todas las preguntas que ustedes tengan, las realizan ahí y yo les estaré contestando de acuerdo vayan surgiendo las mismas. La agenda para el día de hoy toma en cuenta el modelo de las zonas de aprendizaje, considerando el confort, el aprendizaje y el pánico. También tomaremos en cuenta la identidad, la autoestima y los factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional. Como nuestros objetivos serán identificar las zonas de aprendizaje, analizar las diferentes identidades de nuestro entorno, también definir el autoestima como una evaluación que tenemos de nosotros mismos y determinar los factores que intervienen en el proceso de orientación vocacional, ¿sí? Cuáles determinaron su elección, en este caso para escoger una determinada carrera. Bueno, para iniciar podremos conceptualizar lo que es la ciudadanía, ¿sí? La ciudadanía toma en cuenta el factor de una nación. Y en esa nación, para ser ciudadanos, tenemos que cumplir deberes y derechos. Y en este caso, el buen vivir toma en cuenta, en este caso, no solo el factor económico, ¿sí? El factor de acumular riquezas, el factor de acumular material, sino toma en cuenta también la diversidad, el factor de la naturaleza, ¿sí? Consideren eso, que vivimos igual, en este caso se transforma, ¿no? En nuestro país, lo que toma en cuenta el concepto de buen vivir o suma causal. Ahora bien, vamos a continuar con los modelos de zonas de aprendizaje. Para iniciar, tomemos en cuenta la zona de confort. La zona de confort toma en cuenta los límites que nosotros conocemos. La cotidianidad, nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Todo lo que nosotros realizamos día a día, aquello que nos resulta familiar, algo muy cotidiano, ¿no es cierto? Somos conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, ¿sí? Pero dentro de esta zona de confort hay que considerar que hay aspectos buenos y malos. Como aspectos buenos podemos tomar en cuenta, por ejemplo, en nuestra casa hacemos de la comida y en este caso el platillo nos sale delicioso, ¿sí? Igual cuando realizamos adecuadamente nuestra zona de confort, cuando manejamos tal vez un tema y podemos darlo a conocer con nuestros amigos, con nuestros familiares. En este caso, tiende a ser la zona de confort negativa, por ejemplo, cuando para trasladarnos a nuestro trabajo tenemos que pasar horas en el tráfico. O tal vez en nuestra actividad laboral también nuestro jefe a veces nos regaña, eso es algo habitual, ¿no es cierto? Está dentro de nuestra zona de confort, porque es parte de nuestra cotidianidad. Luego continuamos con nuestra zona de aprendizaje. Aquí no tenemos una experiencia real de lo que va a suceder. Tomemos en cuenta que aquí se presenta también ya cierta ansiedad. Sí, notemos que nuestro corazón se va a acelerar. Sí, y en este cambio también vamos a tender a sentir ya un poco de miedo. Por ello es muy importante el esfuerzo que tengamos, ¿sí? Para superar los retos y aprovechar las oportunidades que se nos vayan presentando día a día. Y en este caso, ¿por qué salimos de nuestra zona de confort? Para aprender, ¿no es cierto? Para tener una nueva visión, para adquirir nuevos conocimientos, experimentar. Sí, no sirve de nada mantenernos siempre en nuestra zona de confort. Por ello es importante dar un pasito para aprender, ¿no es cierto? Aprender nuevas cosas, como lo han hecho ustedes, ¿sí? Están en esta aventura de lo que es la educación virtual. Igual como otros ejemplos, también podemos tomar en cuenta cuando estamos aprendiendo un idioma, cuando nos vamos a otra provincia, a otro país, ¿no es cierto? Que nos es un poco desconocido y queremos experimentar con la gente, con su cultura, ¿no es cierto? Luego tenemos la zona de pánico. Esta zona de pánico nos tiende a generar un trauma a nosotros, ¿no es cierto? También nos genera inseguridad, una mayor ansiedad, ¿sí? Inclusive hace que nos bloqueemos mentalmente, ¿sí? Que inclusive no queremos, nos bloqueamos tanto que no queremos aprender, adquirir nuevos conocimientos. Inclusive decimos que no podemos. Lo que queremos hacer inmediatamente es regresar a nuestra zona de confort.
Muy bien, en esta gráfica de la migración de hosting que podemos ver, en nuestra zona de confort depende tanto de nuestras emociones y de nuestras motivaciones. Entonces, la emoción, si influye en un aspecto negativo, nos va a mantener en nuestra zona de confort. ¿Sí? No vamos a querer aprender, inclusive la zona de miedo ni siquiera vamos a quererla atravesar. Pero ¿qué pasa si nos mantenemos motivados? Vamos a querer salir de nuestra zona de confort, vamos a querer aprender, adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. ¿Qué sucede? Vamos a tener mayor seguridad, ¿no es cierto? Y con nuestra motivación podemos transformar a la zona de miedo en una zona mágica, ¿sí? ¿Por qué les manifiesto que es una zona mágica? Porque una vez que superemos nuestros miedos y todos esos obstáculos internos que nosotros tenemos, vamos a tomar todo aprendizaje como una señal de que vamos a ser mejores personas. Y, y ese miedo se va a transformar en una nueva zona de confort. Sí, es decir, se va completando un círculo de miedo, aprendizaje, y luego llegamos ya a un conocimiento adquirido que va a ser nuestro confort. Para continuar, tomemos en cuenta también lo importante que tiene que ver, la importancia que tiene la identidad. La identidad puede ser definida desde el aspecto humano, ¿no es cierto? El aspecto humano nos toma en cuenta como seres humanos que pertenecemos si bien a un género, un género animal, ¿no es cierto? ¿Por qué somos humanos? ¿Por qué nos diferenciamos? Porque tenemos una corteza cerebral y también tenemos el lenguaje, tenemos características físicas, nuestro color de piel, cabello, ojos, ¿no es cierto? Dentro del aspecto social, también podemos considerar pertenecer a un grupo, considerando ya sea su raza, sexo, su religión y el aspecto personal. Consideremos que el aspecto personal toma en cuenta las características que son propias mías, innatas, que me hacen único como persona. La identidad consideren que también es un aspecto subjetivo. Al decir que es subjetivo, quiere decir que este concepto se encuentra en cada uno ese concepto proviene o emerge de cada uno de nosotros. Pero consideremos que la identidad también se construye a través de la interacción social, es decir, con la relación con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. También llega a influir aspectos como la religión, la cultura, ¿no es cierto? Entonces, la identidad se mantiene a pesar de los cambios. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de sí mismos y también hay que considerar que la identidad dentro de la persona tiene que ver con un aspecto diferenciador. Ahora vamos a definir lo que es la identidad individual. La identidad individual toma en cuenta el proyecto personal. Ese proyecto personal, en ese proyecto personal tomamos decisiones, ya sean buenas o malas. Y esas decisiones, en este caso, tienden a afectar a nuestro núcleo más cercano, que es la familia. ¿Sí? También consideremos la identidad desde el punto de vista sociológico. Desde este punto de vista, toma en cuenta lo cultural que nos representa en este caso como nación, como un estado, como un pueblo, como una provincia, ¿no es cierto? Posteriormente, también nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 28, toma en cuenta la identidad personal y colectiva. En este apartado menciona aspectos relacionados con los nombres y apellidos que el Estado tiene la obligación de registrarlos y a su vez pueden ser escogidos libremente. También toma en cuenta aspectos relacionados con lo que tiene que ver con esta nacionalidad, con nuestra procedencia, ¿sí? Y también las manifestaciones políticas, culturales, religiosas que se van dando dentro de nuestro país. Luego tenemos también lo que corresponde a la identidad social. Este es un factor muy importante dentro de la identidad, porque esta se construye a partir de grupos. Estos grupos que se caracterizan porque tienen una cultura en común. No sé si ustedes, cuando vamos al estadio, ¿sí? ¿Cuál es nuestra identidad? Portar nuestra camiseta, ¿no es cierto? Entonces, con esa identidad nos identificamos como ecuatorianos.
Y esa identidad también, ¿qué nos hace? Mejorar nuestra identidad personal. Nos vemos reflejado en ella, aprendemos de ella, tal vez de lo bueno que es y también de algunos aspectos malos que pueda tener, ¿no es cierto? Aprendemos. Pero ¿qué pasa cuando esa identidad social también le eliminamos los valores? Es decir, transformamos a la sociedad para que tenga antivalores. Cuando sucede eso, tenemos como ejemplo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, en este caso con los judíos. Sí, la sociedad en sí, la identidad social de un país estuvo en contra de un grupo o una etnia. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta la importancia que tiene la identidad social para una nación y para un individuo dentro de su identidad personal. Ahora continuamos con la autoestima. La autoestima es la dimensión que nosotros tenemos sobre sí mismos, ¿no es cierto? Tiene un componente emocional que está influenciado por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, y lo subjetivo, es decir, la autoestima es el concepto que yo tengo sobre mí mismo, ¿no es cierto? La parte subjetiva. También es la relación con nuestra identidad personal. Toma en cuenta el juicio que tenemos sobre nosotros mismos, pero a ese juicio nosotros le vamos a poner nuestros propios estándares, ¿no es cierto? Es decir, nuestros propios estándares, los cuales nos van a decir qué está bien, qué está mal y qué se quiere mejorar. También toma en cuenta que es el núcleo central de la personalidad. A su vez, nos da a conocer nuestros éxitos, nuestros fracasos, y también es la imagen mental que nosotros tenemos de nosotros mismos. Es decir, es nuestro autoconcepto. Ese autoconcepto viene definido de nuestra identidad, tanto personal, es decir, como de mis características únicas y irrepetibles, y también de mi identidad, como de mi identidad social, desde el aspecto de cómo me valora la sociedad. Ese autoconcepto toma en cuenta, en este caso, 3 preguntas básicas. Es decir, ¿cómo me defino yo mismo, no es cierto? ¿Cómo pienso que me define la sociedad? ¿Y cómo me define la sociedad? Sí, muy importante tomar en cuenta esos aspectos. Ahora, ¿no es cierto? El autoestima se va formando desde nuestra niñez, pero en este caso, cuando ya tenemos mayor conciencia en nuestra adolescencia, tanto los cambios físicos, emocionales, son los que en este caso van a tornar a nuestro autoestima o van a representar nuestro autoestima, van a influenciar en nuestra autoestima. ¿Sí? El autoestima también puede ser, en este caso, negativo, positivo, negativo. Como cuando tenemos un autoestima positivo, vamos a tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Sí, vamos a afrontar retos, sí, vamos a estudiar, pero cuando tenemos una autoestima baja, ni siquiera queremos mirarnos al espejo, sino queremos asumir retos, todo nos molesta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Pero, ¿qué pasa también cuando tenemos una sobreautoestima? Es decir, nos valoramos demasiado, pasamos por el resto de las personas. Entonces, eso también hay que cuidar, hay que respetar los deberes de las demás personas cuando estamos con una autoestima muy elevada, ¿sí? También debemos considerar que la autoestima proviene de la autoimagen que tenemos, ¿no es cierto? Y de la autoeficacia. ¿Qué quiere decir la autoeficacia? Es decir, lo útil o lo inútil que me siento al realizar una determinada actividad. Eso es lo que define el autoestima. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros tenemos un autoestima bajo? El autoestima bajo lo podemos tomar en cuenta cuando no asumimos retos, no tomamos decisiones, estamos inseguros, siempre nos encontramos a la defensiva, estamos con un mal genio. Pero ¿qué podemos hacer para corregir esos aspectos negativos que tenemos, ¿no es cierto? O que se nos pueden presentar en algún momento de la vida. Nadie en algún momento de su vida tuvo algún punto bajo, entonces, ¿cómo podemos superar eso? Tenemos que tener siempre la mente positiva, recordar lo bueno y lo malo que tuvimos en el pasado, también tener autoconfianza, autorrespeto por nosotros mismos, amarnos, valorarnos, saber, siempre hacernos esa pregunta,
esa autorreflexión de que sí podemos realizar cualquier actividad, pese a las dificultades. Debemos tomar conciencia de ello, ¿no? Que somos capaces de hacer cualquier cosa. También muy importante no compararnos con el resto, ¿sí? Ustedes igual están en una fase de formación, están aprendiendo, tal vez existan compañeros que tengan mejores habilidades, otros que tengan menores habilidades para lo que es el manejo de la plataforma. Entonces, igual ustedes como se encuentran en esta zona de aprendizaje y con su autoestima elevado, van a poder realizar cualquier actividad. Ahí también lo que necesitan es un poquito de paciencia para realizar sus actividades. Sí, y muy importante, no se olviden que si tuvieran algún fracaso alguna vez, eso no significa que eso se va a volver a repetir. Y sobre todo también el autoestima se fomenta aprendiendo. ¿Sí? Busquen maneras de aprender para que ustedes puedan incrementar lo que es su autoestima. Ahora vamos a mencionarles lo que tiene que ver también con su plan de vida. En el plan de vida vamos a definir quiénes somos, ¿no es cierto? Aparte de decir nuestro nombre, nuestras características físicas, también vamos a mencionar cuáles son nuestras fortalezas, ¿no es cierto? Nuestras debilidades. La otra pregunta que se maneja tiene que ver ¿de dónde soy? Sí, ¿de dónde soy? ¿Cuáles son mis hábitos, mis costumbres, mis destrezas, mis habilidades? ¿Qué es lo que me diferencia de mi amigo, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, ¿no es cierto? Y la última pregunta se refiere a dónde voy. Sí, cuáles son mis sueños, mis anhelos, mis expectativas del futuro. La suya es culminar su carrera en línea, ¿no es cierto? Una de ellas. Igual tendrán sus aspectos personales, los cuales quedarán ir mejorando con el tiempo, ¿no? Y consideren también que el plan de vida está sujeto a cambios, ¿no? Si bien nosotros ponemos una reglita de lo que queremos ser, algunas se van a demorar un poquito, tal vez otras no se vayan a cumplir, y en cambio otras puede ser que se cumplan inmediatamente, ¿sí? Ahora vamos a conocer los factores que intervienen en su orientación vocacional. Los factores tal vez que le influenciaron en una toma de decisiones, como por ejemplo su carrera universitaria. Tomemos en cuenta el aspecto familiar. Muchas veces en el aspecto familiar se presentan que existe un tipo de negocio, ¿no es cierto?, que obliga a la familia o los miembros de su familia a seguir una determinada profesión. Tal vez también se presenta de generación en generación, el padre, hijo, después viene el nieto, van siguiendo la misma profesión. También tome en cuenta los aspectos que tienen que ver con la influencia que tienen los grupos o pares. Es decir, por ejemplo, nuestros amigos cercanos. ¿No? Nuestra novia muchas veces influencia en nuestra toma de decisiones, en escoger determinada carrera. También tomen en cuenta la emoción a veces de lo que escuchamos que determinada carrera tiene tal pensum, tales materias, se realizan tales actividades. Entonces, esa emoción también influye, ¿no es cierto?, dentro de nuestra selección como parte de nuestra vida, la carrera, ¿no es cierto? Las diferencias individuales, muy conocidas por ustedes, por ejemplo, en el colegio eran buenos para matemáticas, buenos para química, buenos para contabilidad, buenos para los idiomas. Entonces, esas diferencias individuales les llevan a escoger determinada carrera. Toman en cuenta sus hábitos, sus habilidades, sus destrezas, ¿no es cierto?, para desempeñar determinada actividad. También los factores socioeconómicos, es decir, el factor monetario, muchas veces influye en una carrera, ya sea porque para poder acceder a ella tiene un costo elevado, o muchas veces los materiales que se necesitan para realizar las diferentes actividades dentro de las asignaturas son muy elevados, como por ejemplo una carrera de odontología, ¿sí?, que requiere de insumos y materiales que son un poco costosos, ¿sí? También consideremos otro factor externo que puede ser una evaluación, ¿sí? Una evaluación también les define su carrera, ¿sí? En base a su puntaje, ustedes determinaron a veces para qué son buenos o para qué no tanto, ¿sí?
Entonces, esa evaluación también les guió para que escojan una determinada carrera. Bueno, estimados estudiantes, no se olviden de realizar, en este caso, las tareas encomendadas en el foro, ¿no? Igual en la cartelera en línea se va a publicar el inicio de cada unidad, ¿sí? Cuando se va a realizar también la videoconferencia, ¿sí? Cuando se va a realizar las evaluaciones, tomen en cuenta eso, ¿no? Siempre estén pendientes de la cartelera en línea. Igual acá, no se olviden, si tienen alguna anécdota, alguna experiencia, compartirla en la cafetería virtual. Sí, sin ningún problema, ahí pueden compartir. Y en el apartado de dudas e inquietudes, cualquier inconveniente que tengan en relación a la materia, problemas que tengan, en este caso, subir los foros, las tareas, sí las suben sin ningún problema. Igual si en su grupo de curso, en su grupo de curso también pueden llegar a un consenso para, en este caso, para hacer una sola pregunta en base a ese tema, ¿sí? Y muy importante, no se olviden su trabajo colaborativo. Si el profesor no les puede ayudar en su duda e inquietud, tal vez pueda haber algún compañero que le pueda colaborar. ¿Sí? Igual no se olviden de revisar los comunicados oficiales y estar pendientes siempre de la plataforma, ¿no? Revisar el material oportunamente. Les agradezco mucho y bueno, nos encontramos en la siguiente sesión virtual. Tengan un excelente día.